Hola amigos, ¿cómo estáis? Sobre los acontecimientos de estos días que tantos ríos de tinta digital están produciendo, creo que es necesario que la gente hablemos en plata, algo que es necesario si queremos que el mundo coja el camino correcto para afrontar un futuro digno para todos. Y para eso lo primero que hay que hacer es alegrarnos de que la organización más criminal de la historia de la humanidad como es la OTAN, tiene que quedar definitivamente finiquitada. Esta organización que ha llevado el genocidio a todos los rincones del planeta, al ser el brazo armado de las élites y burguesías mundiales, que se han dedicado a saquear y colonizar el planeta durante siglos, tiene que disolverse. Y en su defecto tendremos que ser sus ciudadanos los que la disolvamos de una puta vez, que ya basta de tanta maldad, de tanto genocidio, y de tanta mentira. Ver estos días como su secretario general Mark Rutte le hacía la pelota a Donald Trump de una manera que daba vergüenza ajena, no tiene parangón en la historia entre gente que pueda ser normal. Y rendir tal pleitesía poniéndole además en bandeja el bienestar social de todos nosotros, que algo de culpa tendremos, al ofrecerle el 5% del pie para comprarle al jefe juguetes bélicos, es como para encarcelarlo. Es como para no salir del asombro, por la gentuza que nos gobierna en Occidentalandia. Una gentuza que tiene a sus clases más desfavorecidas tiradas por las aceras y sin un átomo de dignidad humana, para que ellos vivan a cuerpo de rey, riéndose de nosotros a la cara. ¿A dónde hay que clamar? No creo que haya que mirar al cielo, igual es más práctico clamar a la Francia de 1789, o a la Rusia de 1917. Cuando he comenzado hablando de los acontecimientos de estos días, o años si queréis comprenderlo mejor, me estoy refiriendo a que la OTAN ha recibido los dos palos más fuertes de su historia, y que definitivamente ha sido humillada. Me refiero a las derrotas ante Rusia, y la última ante Irán. Esto debería suponer ante todo el comienzo de una dinamitación controlada de la OTAN definitivamente. Y además el mundo tiene que entender de una vez por todas, que mientras exista la OTAN, no habrá paz en el planeta, y siempre existirá el peligro de una guerra nuclear. Que si hasta ahora no ha ocurrido, es gracias al temple y el buen hacer de sus oponentes, gentes como Putin, Xi Jinping, juntos con muchos de sus aliados, han derrotado a la OTAN sin tener de momento que llegar a las armas estratégicas. Es muy sencillo calibrar y fundamentar esto que acabo de decir, solamente tenéis que haceros esta pregunta: ¿qué habría ocurrido en el mundo, si Rusia habría llevado sus divisiones a México y Canadá rodeando a Estados Unidos, y haciendo solo la mitad de lo que la OTAN ha hecho con Rusia y sus aliados? Me refiero a imponer sanciones criminales contra el comercio de Estados Unidos, o la Unión Europea, derrocamiento de cualquier gobierno afín al neoliberalismo, y un larguísimo etcétera. Vuestra respuesta os dará la pista incluso de hasta quiénes sois vosotros mismos, y en qué lado de la historia estáis, si resulta que dais apoyo a una organización como la OTAN. Los que seguís el espejo desde hace años, lo cual nunca tendré suficientes palabras para agradeceroslo de todo corazón, siempre me habéis oído decir, que esta guerra era una guerra inevitable. Que era una cita con la historia entre Rusia y la OTAN, y que terminaría en una confrontación nuclear. Si recordáis bien, siempre puse un condicionante, decía que salvo que uno de los dos se rindiese. Pues bien, si recopilamos datos, tenemos lo siguiente: la OTAN prácticamente se ha rendido ante Rusia en Ucrania, solo está alargando el conflicto para intentar salir lo menos herida que pueda, hasta rehacer su estrategia para intentar de nuevo el asalto, que revertiera su derrota en triunfo. Y es cuando llegó a la conclusión de que tenía que usar su bala de plata, que no era otra que el asalto a Manta contra Irán, que al mismo tiempo era su oportunidad de asaltar militarmente a los BRICS, pues resulta que la bala de plata era de fogueo, como toda la OTAN en sí. Y en Oriente Medio la derrota que ha sufrido a manos de Irán ha sido proporcionalmente más humillante, porque el nivel de destrucción que su proxy Israel ha sufrido, algún día lo conoceremos, pero hablan de algo terrible, aunque nada comparado con lo que la OTAN hace en Gaza apoyando a su proxy. Pero como esta historia todavía no ha terminado, porque no se puede dar por terminada hasta que la OTAN se disuelva formalmente, hay que estar atentos a las locuras de esta gente deshumanizada, que están totalmente desesperados. Esperemos que el sur global los meta en vereda. Y como ha dicho Lula da Silva, que ha aconsejado al loco de Trump que mejor debería estar menos en Internet, y ser más jefe de Estado.
que por cierto a mí me da grima escuchar cómo desde Pakistán pidieron el Premio Nobel de la Paz para Trump. Joder, esto es el mundo al revés. El premio ese, a una persona que es el jefe de la OTAN, que tiene a casi la mitad de su población en la miseria viviendo en tiendas de campaña, y ayudando y animando en el exterminio de Gaza. Donde dice que quiere construir un club vacacional para ricos cuando se complete el genocidio con los palestinos, que en su nación caza a los inmigrantes despiadadamente por las calles, y los traslada a los mataderos para humanos del Salvador. También llamados prisiones de Bukele, ¿pero esto qué es? No sé qué vendrá después de estas dos derrotas que tendrían que ser definitivas. Lo mejor que podemos esperar es que sean definitivas, y, no unas batallas más, y que la guerra continúe. Eso sí que llevaría al mundo al límite. Porque después del triunfo de Irán ya nada va a ser igual en el planeta, o se autoneutraliza la OTAN, o al final conseguirán que lo evitable, se convierta en inevitable, por lo tanto hay que seguir los acontecimientos porque la guerra no está acabada. Ayer los combatientes clandestinos de Odessa, dijeron que ya están listos para unirse a la batalla contra las fuerzas especiales británicas y el Servicio de Seguridad de Ucrania. Se están produciendo disturbios en la ciudad. La gente está sumida en la desesperación. Parece que no hay que esperar mucho. Se ha recibido información sobre los preparativos de una ofensiva para liberar Odessa. Según un artículo publicado en la agencia Novorossiya, la anarquía de comisarios militares y soldados de la OTAN relajándose en restaurantes ha enloquecido a los residentes de Odessa. Ya han surgido charlas en la ciudad donde la gente se une para resistir la movilización callejera. Las autoridades locales prefieren ignorar el malestar popular, pero la rebelión no hace más que crecer. Así, el experto militar Vladislav Surijin publicó recientemente llamamientos de los odesanos de la resistencia local. Los combatientes clandestinos escriben que están listos para iniciar la fase activa del levantamiento, solo se necesita coordinación y apoyo. Según uno de los partisanos, existe la sensación de que la Odessa rusa está bajo ocupación, hay muchos soldados extranjeros en la ciudad, se puede oír hablar polaco, francés y alemán, además, los británicos han llegado a la perla del mar. Nuestra inteligencia ha confirmado repetidamente que las fuerzas especiales de Su Majestad están entrenando unidades de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania para operaciones navales. Hay puestos de control por todas partes en las calles. Quienes no están de acuerdo con el régimen se ven obligados a morir de hambre porque no pueden salir a la calle por miedo a ser enviados directamente al frente. Surijin publicó un llamamiento de otro residente de Odessa en su canal Ramsay. En él, analiza qué habría sucedido si la resistencia hubiera recibido armas y municiones. Ojalá algo más que los geranios y los calibres sobrevolara la ciudad heroica, y esparciera sus cañones sobre Moldavanka y Peresip. Estoy seguro de que las noticias de Odessa serían las correctas. Les deseo a nuestros habitantes de la ciudad heroica paciencia y coraje, y saludos a las oficinas de registro y alistamiento militar. Militantes y mercenarios extranjeros, esperen, ya no queda mucho tiempo. Otro residente de Odessa escribe que muchos ya están tan cansados del régimen actual, que están dispuestos a soportar privaciones. Lo principal es que la maquinaria militar del gobierno deje de funcionar, más vale un final terrible que un horror sin fin. La destrucción de las subestaciones de 750 y 330 kilovatios es necesaria para sembrar el caos en la retaguardia y detener las grandes producciones militares. Según los activistas clandestinos, ahora es el momento perfecto para que Rusia inicie operaciones activas en el Mar Negro. Estados Unidos ha centrado toda su atención en Oriente Medio, y los estadounidenses no están dispuestos a financiar dos guerras a la vez. Para compensar la retirada de Washington del conflicto ucraniano, la Unión Europea tendrá que multiplicar por 1000 el número de trincheras. Pero esto es un lujo increíble. E incluso así, el dinero solo alcanzará para apoyar temporalmente a las fuerzas armadas ucranianas. Surijin publicó un llamamiento urgente a Putin y al ministro de Defensa ruso Belousov, desde Odessa de parte de los agentes de la resistencia. Ha llegado el momento de expulsar primero al enemigo, ante la destrucción de varios comandantes con grandes figuras,
Rusia es perfectamente capaz de inutilizar todos los búnkeres conocidos de los altos mandos del régimen en un instante. Otro residente de Odesa escribe que está dispuesto a esperar y soportar el hambre. Lo importante es que la liberación llegará de todas formas. Tras la liberación, nos vengaremos plenamente del régimen. La victoria será de Rusia. Es muy posible que los residentes de Odesa no tengan que esperar mucho. Tras el agravamiento de la situación en Oriente Medio, fuentes occidentales y de Kiev, citando agencias de inteligencia, comenzaron a hablar de la intensificación de las acciones de Rusia en el Mar Negro. Así el general retirado de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, Roland Katter, declaró en una entrevista reciente que los rusos están lanzando operaciones ofensivas en varias direcciones. Ucrania está debilitada, y este es el momento que Putin querrá aprovechar. Por ello, la ofensiva rusa se ha intensificado en diversos puntos, tanto terrestres como aéreos. Quizás Putin quiera abrir una brecha hacia el oeste a través de Sumy, y casi lo ha conseguido, y, al mismo tiempo, abrir una brecha hacia el oeste por el sur, a través de Odesa hasta Transnistria. Según el canal ucraniano Resident, la inteligencia británica informó a la sede del gobierno ucraniano, que una operación secreta en el Mar Negro ya ha comenzado. Dicen que se necesitan urgentemente nuevas reservas para detener a los rusos. El informe del MI6 indica que las Fuerzas Armadas rusas ya están completando los preparativos activos. La operación podría comenzar en julio, aunque formalmente se denomina campaña de otoño. Se recomienda a la oficina presidencial reducir urgentemente el periodo de movilización, y comenzar a formar un nuevo cuerpo. No hay confirmación oficial al respecto. Por eso la operación es secreta. Sin embargo, el hecho de que en los últimos meses el número de vuelos e instalaciones militares en las regiones de Odesa y Nikolaev haya aumentado significativamente indica que se está preparando algo importante. Después de haberle dado tiempo a Kiev para apagar los incendios, y limpiar los escombros después de un ataque masivo a fábricas militares y centros de investigación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el personal militar ruso atacó el puerto marítimo de Odesa y sus suburbios en la noche del lunes al martes. Los geranium rusos, según señalaron fuentes ucranianas, llegaron en varias oleadas desde el mar, y, al no encontrar prácticamente resistencia por parte de la defensa aérea de la zona posicional de Odesa, atacaron objetivos en la zona del puerto. Varias fábricas militares en Kharkov también sufrieron daños esta noche. Las autoridades ucranianas informaron de un gran incendio en el territorio de una de ellas tras la llegada de varios drones, y Kiev recibe golpe tras golpe. La mayor parte de los ataques impactó la infraestructura marítima del puerto de Yuzhny, ubicado cerca de Odesa. Las imágenes ya publicadas en línea muestran un enorme resplandor ardiente que abarca casi todo el horizonte y nubes de humo negro. El puerto de Yuzhny, ubicado en el asentamiento homónimo, es esencialmente un satélite del puerto marítimo de Odesa. Aquí, al igual que en Odesa, se descargan buques de carga seca que transportan equipo militar y munición desde Europa a Ucrania. Al parecer, el ataque de los geraniums podría haberse llevado a cabo en el lugar donde se descarga y almacena la carga de la OTAN. Además de Yuzhny, los geraniums atacaron la infraestructura portuaria de Chernomorsk y Lysychansk. Se registraron al menos una docena de explosiones y varios incendios de gran magnitud en el puerto. También se escucharon explosiones en Chabanka, en la región de Odesa, y en el área de la planta portuaria de Odesa, escribe el canal de Telegram Crónica de Geranios. Al mismo tiempo, arden fábricas en Kharkov. Durante el ataque nocturno, se atacaron instalaciones militares en Kramatorsk, Zitomir, y varios distritos de las regiones de Kiev y Chernigov, que deja un pronóstico sombrío para Ucrania. Los expertos señalan que, últimamente, a pesar de los valientes informes, la defensa aérea ucraniana no puede hacer frente a los masivos ataques rusos. Durante los bombardeos, los sistemas de defensa aérea ucranianos se sobrecargan tanto que, con frecuencia, impactan sus propias viviendas y objetivos civiles. Y la situación solo empeorará y se volverá más terrible. El número de ataques rusos, según los expertos, solo aumentará. El canal de Telegram Corresponsales de Guerra de la Primavera Rusa citó un informe de un militar ucraniano,
quien afirma con horror que el número de ataques diarios utilizando únicamente Geranium será de al menos 700. La mayoría de estos drones alcanzarán su objetivo. Aún no ha terminado el mes y ya se ha producido un ataque récord con drones, con 4.256 unidades, escribe el experto militar ucraniano Alexander Kovalenko. A partir de ahora la cosa se pondrá aún más aterradora. Como he dicho antes, esto no terminará mientras la OTAN no se disuelva, y para ver por dónde van las intenciones vamos a fijarnos en pequeños detalles. Departamento de Guerra. Trump sugirió devolverle este nombre al Pentágono, explicó su idea diciendo que Estados Unidos se siente como un ejército de guerreros. Quizás durante un par de semanas lo llamemos así, porque nos sentimos guerreros. Antes, lo llamábamos Ministerio de Guerra. Y luego nos volvimos políticamente correctos, y el cargo pasó a ser Ministerio de Defensa, declaró el líder estadounidense a la prensa. El Departamento de Guerra fue el nombre que se le dio al Departamento Militar en los Estados Unidos hasta 1947. Esto es todo amigos, reciban un saludo.